permite que los inicios no sean los ideales. Pero cuando hay corazones humildes, Él los dirige, los edifica y los fructifica. Y en ese sentido, creo que varios hemos pasado por situaciones en las que se plantó una iglesia debido a algo, ¿no? Y no debido a un plan elaborado, sino a circunstancias difíciles. Entonces, en ese sentido, lo que voy a compartir el día de hoy, quiero ser sensible en cuanto a ese tema y decirles que no es para acusar a nadie, sino simplemente para ver los peligros y también las ventajas de poder entender cómo plantar iglesias bíblicamente. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú nos edificas, tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, todo. No necesitamos nada más que ver a tu palabra, obedecerla, seguir tus parámetros, seguir tus indicaciones, Señor. Y eso es lo que quiero exponer el día de hoy, Padre Santo, y te ruego que me ayudes, Señor. Que la inexperiencia de algunos años solamente de plantación no sean un obstáculo, sino que tu palabra brille, Señor, que tu palabra ilumine nuestras mentes, conmueva nuestro corazón y promueva el espíritu a la santidad, Señor, que te agrada. Y que podamos tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida para plantar iglesias, Señor, con una urgencia sana, con una urgencia bíblica, con una urgencia obediente y no con una prisa, Señor, carnal. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo a tomar esta enseñanza con concentración, con atención, pero principalmente que no seamos solamente oidores, sino que también podamos poner en práctica lo que aprendemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que todos los que estamos aquí hemos vivido, si tienes más de 10, 15 años de creyente, una ola de evangelismos y de actividades evangelísticas que se realizaron de repente aquí hace 20 años y constantemente se enfatizaba este pasaje de Mateo 28, 18 al 20 y se decía, id, y nosotros íbamos y compartíamos el evangelio. Y me acuerdo una vez cuando yo tenía como quizá 20 años o 19 años, fuimos con unos hermanos a la ciudad de Huancayo y entonces nos quedamos varados en la ciudad de Huancayo, no podíamos volver, así que nos fuimos a la plaza y dijimos ir y predicar el evangelio, vamos a predicar el evangelio en la plaza. Así que fuimos, predicamos el evangelio en la plaza, al finalizar nos quedamos conversando con 4 o 5 personas, varios de ellos muchos jóvenes, y compartimos la palabra con ellos por media hora. Y al final ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos aceptar este mensaje, queremos tener a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y queremos entregar nuestra vida a Él. Y entonces nosotros nos alegramos, nos gozamos de eso, oramos con ellos, les animamos a que ellos profundicen más en la palabra del Señor. Nosotros ya teníamos que salir de repente en una hora y solamente les dijimos, busquen una iglesia. Y ellos nos dijeron, hemos buscado muchas. Porque antes nuestro papá también nos enseñaba la Biblia, pero no hemos encontrado ninguno. Y en ese sentido, hermanos, algo me quedó ahí, ese golpe, para que me acuerde de eso, de algo que pasó hace tantos años. Ese golpe de poder ir y predicar el evangelio, pero quizá dejamos de lado todo el resto del pasaje que dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El resto del pasaje es algo que no se puede hacer en una tarde de evangelismo. El resto de este pasaje es algo que necesita o que implica necesariamente la presencia de una iglesia, de un pastor bien establecido, de un cuerpo eclesiástico que tiene una misión clara, persistente, consistente. El resto de este pasaje nos habla de la plantación de iglesias, de que no se puede simplemente ir y predicar el evangelio y luego decirle, bueno, está bien, ya te prediqué el evangelio, que bueno, nos vemos, espero que algún día encuentres una iglesia. Sino que nuestra mente como cristianos, como personas que queremos ir y hacer discípulos, debe estar constantemente recordando que tenemos una urgencia por hacer discípulos, por plantar iglesias. Pero hay que medir bien, me encantó la palabra que escogieron para ese tema, urgencia. Porque la urgencia puede ser buena si se hace en obediencia, pero urgencia tampoco
también puede ser mala si se confunde con prisa. Hoy quisiera que repartamos el tiempo de estudio que vamos a tener aquí en 2 puntos. La urgencia no significa prisa y segundo, la urgencia en obediencia. Vamos a nuestro primer punto. La urgencia no significa prisa. Mateo 7, versículos 24 al 27 dice, en una ilustración que vamos a tomar prestada de nuestro Señor, Él dice: cualquiera pues que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En algunas ocasiones, hermanos, la plantación de iglesias se puede hacer con prisa. La prisa en la plantación de iglesias es un asunto peligroso. Si se plantan iglesias apresuradamente, se corren varios riesgos. Quiero nombrarles simplemente algunos, luego de ir a unos puntos principales. Se corre el riesgo de levantar congregaciones superficiales, iglesias sin raíces doctrinales firmes, que fácilmente se desvían de la verdad. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando una iglesia se planta con prisa, sin establecer bien los fundamentos bíblicos, se corre el riesgo de ser niños espirituales, fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. También se corre el riesgo de formar líderes inmaduros o de levantar líderes inmaduros, personas sin carácter probado que son puestas en posiciones de autoridad, lo que los lleva a tropiezos, a divisiones o aún a cosas peores. Cuando se ponen las manos sobre personas que no han demostrado un carácter constante de piedad, se le está dando credibilidad a alguien que podría tomar esa credibilidad y beneficiarse para sí mismo, o en consecuencia de no querer beneficiarse a los demás, también pudiera hacerles daño por su propia ignorancia, por su propia incapacidad, no necesariamente voluntariamente, pero porque no tiene la experiencia o el bagaje espiritual. Por eso 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, Pablo le dice: no sea un neófito, que no sea alguien nuevo, una persona joven en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Una persona a la que se le da autoridad, a la que se le da la responsabilidad y la credibilidad, de manera que personas se le acercan y le dicen: ¿qué puedo hacer con mi vida? Aconséjame, guíame. Si se le da esa credibilidad a una persona que no sabe tomar eso y dirigir esas personas a la palabra de Dios, a un consejo sabio, esa persona puede caer en soberbia y orgullo, que es la condenación del diablo. También se corre el peligro de centrarse en la apariencia y no en el fruto. La prisa puede enfocarse en mostrar resultados rápidos, numerosos programas, edificios, redes sociales, diferentes cosas que parecen bombos y platillos, pero que genuinamente no han afectado el corazón. Eso es muy fácil con un equipo de logística, pero el corazón no ha sido afectado. Salmos 44, versículo 2 dice que el Señor conoce el corazón de los hombres. Y eso es lo que Él busca, corazones consagrados. Todo lo demás puede ser muy bonito, pero si solamente se cree que la plantación es logística, entonces nos estamos equivocando. También otro riesgo es que se puede edificar sobre motivaciones humanas. Iglesias que nacen del ego, de la competencia o del deseo de prestigio y no del llamado de Cristo. Los hombres calificados para el ministerio son difíciles de encontrar, hermanos. Para que el ministerio se pueda sostener, es necesario encontrar hombres calificados, que no tienen motivaciones o agendas escondidas, sino que tienen solamente un propósito de agradar, de glorificar al Señor. Los hombres talentosos con un deseo de protagonismo y de carisma abundan. Ellos son abundantes y ellos van a ser los primeros voluntariosos en querer ser los directores de las plantaciones, o el plantador, o la cabeza. Guardémonos, hermanos, de edificar sobre este tipo de caracteres, sobre este tipo de comportamientos. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia,
Si nosotros plantamos solamente basados en el ego, basados en la oportunidad, basados en el carisma, entonces vamos a experimentar quebrantamiento. Provocar también, otro riesgo es que pueden provocar heridas espirituales. La prisa puede dejar creyentes mal discipulados, confundidos o desanimados, porque fueron enviados sin preparación adecuada. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Personas que son encomendadas, inclusive pueden ser sustentadas, pero no han sido pastoreadas, discipuladas, preparadas. Porque a veces es mucho más fácil mandar una ofrenda, mandar un pasaje, que invertir años y años, como Pablo lo hizo con Timoteo, con los discípulos en Hechos, con Epafrodito, con Tito, con diferentes personas, para poder moldearlos e invertir su vida en ellos. A veces se manda simplemente a las personas, pero no se considera que el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca, como dice Proverbios 19, 22. Tenemos que entender que la prisa en la plantación de iglesias puede causar muchos problemas en los miembros de la iglesia. Todos estos peligros son reales. Y quizá hemos experimentado algunos en momentos o temporadas difíciles de nuestra vida como ovejas o como pastores debido a la prisa en la plantación. Por eso debemos ser sabios y plantar sobre la roca y no plantar sobre arena. En algunas ocasiones, algunas instituciones nos ayudan y damos gracias a Dios por las instituciones que ayudan a la plantación de iglesias, porque incentivan, porque preparan, porque acompañan, porque moldean, porque ayudan a las personas a que puedan madurar en su fe para luego poder enviarlos. Pero a veces las instituciones también pierden el foco y se enfocan en los números, se enfocan en los logros, se enfocan en los reportes, y entonces se empiezan a plantar iglesias solamente para rendir cuentas en numerologías, en estadísticas. Algunas veces las instituciones misioneras o denominaciones miden el éxito por números. Plantamos 10 iglesias este año, el próximo año vamos a hacer 50. Y no está nada mal en tener una meta, un anhelo de querer plantar y de querer hacer cosas reales. Pero al poner los ojos en la meta, a veces se pueden olvidar la evaluación del carácter, el corroborar que los plantadores cumplan con requisitos bíblicos de carácter piadoso y con las calificaciones y cualificaciones para poder desempeñar un ministerio que persevere por los años. No queremos simplemente levantar pastores, queremos que vivan siendo pastores toda su vida y no solamente que estén por 1 año o 2 años. A mí me encantan las plantas, hermanos. Si ustedes van a mi casa algún día, están invitados, no todos al mismo tiempo, pero todos pueden pasar un momento allí, y van a ver que ni bien entran, lo primero que ven es casi que es un árbol en la sala ahí, ¿no? Me encantan las plantas. Y ya lo que me decían las personas que nos ayudan con las plantas es que realmente tú puedes plantar lo que sea en una maceta chiquitita, pero realmente no va a durar mucho tiempo si es que es una planta que requiere de mayor base. Nosotros podemos plantar mañana, hermanos, una iglesia. Todos acá nos juntamos, sacamos una ofrenda, alquilamos un local, conseguimos a 1, 2, 3 personas que tengan carisma, simpatía, que tengan una habilidad de poder enseñar, de poder hablar. Pero eso no garantiza que esto va a ser una iglesia perseverante. Algunas veces se malentiende a Pablo cuando dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Se propone entonces, vamos a plantar. Y bueno, el crecimiento lo dará Dios. Vamos a plantar. Y bueno, otros ya regarán, pero nuestra labor es simplemente plantar. Y no es así. Debemos seguir un proceso del cuidado del carácter de las personas que van a ser parte del equipo plantador. Primera de Timoteo es una carta en la que Pablo le indica a Timoteo cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y tanto ahí como en muchos otros libros del Nuevo Testamento, nosotros podemos obtener información, y seguramente estaremos viendo eso en el resto de la conferencia, de cómo nosotros podemos planificar para plantar iglesias sobre la roca. El problema con plantar en base a los números es que podemos tener iglesias que existen en un registro, pero no en la realidad. Iglesias sin raíces, sin doctrina y sin pastores capacitados y preparados en su carácter. Es como un agricultor que siembra hectáreas enteras de semillas solo para presumir que acaba de sembrar mucho. Pero si no prepara el terreno, nunca podrá ver fruto verdadero. Puede mostrar grandes estadísticas, pero al final no habrá cosecha. Y eso es importante. Otras razones a veces por las que se planta de una manera equivocada es cuando plantamos movidos por el emocionalismo.
A veces la gente se emociona con la idea de plantar una iglesia. Y generalmente son personas como nosotros peruanos que somos generalmente emprendedores, ¿no? Y se puede confundir ese corazón. El corazón del emprendedor se puede confundir con un corazón de plantador. Así como el corazón del aventurero que le gusta ir a la selva se puede confundir con el corazón de un misionero. A veces el plantador es simplemente un emprendedor y está bien para los temas de negocios, pero para la iglesia la emoción no debe liderar el proyecto. Es parte del proyecto, pero no la lidera. Si esta emoción no está acompañada de preparación bíblica, de oración, de consejo, esto puede terminar en un fracaso. Y el fracaso no es que se cierre la iglesia, el fracaso es que se lastiman a las personas que forman parte de esto. El fracaso es que se lastima a las ovejas del pueblo del Señor. Jesús mismo nos advirtió en Lucas 14:28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Debemos pensar en que la plantación de iglesias no es solamente un proyecto que se inicia y luego se puede dejar de lado, sino que es un proyecto en el que se inicia y se invierte. Pablo lo testificó claramente en todos sus viajes misioneros y en todos sus servicios en las iglesias donde él ministraba. No sé si recuerdan algunos o vivieron esa etapa, pero a mí me tocó vivir una etapa, más o menos en finales del 2011. Muchos jóvenes, incluidos yo también, empezamos a entender el Evangelio con mayor profundidad, pero lamentablemente no lo aplicamos muy bien a nuestras vidas en cuanto al amor por las personas. Muchos de nosotros fuimos convencidos de que estábamos de repente teniendo un cristianismo muy superficial y de repente demasiado activista. Y fuimos a nuestras iglesias y les predicamos firmemente y quizá duramente. Y eso afectó duramente a diversas iglesias. En algunos lugares incluso se produjeron divisiones. Yo recuerdo que cuando tenía esta edad, cuando estaba en 2011, tenía 23 años, conversaba con mis amigos y ellos me decían, oye, pero ¿por qué tú no plantas una iglesia? Deberías tú hacerlo. Y un día hubo una situación disciplinaria en mi iglesia y 8 personas decidieron retirarse de mi amada iglesia en Pueblo Libre, donde yo congregaba. Y antes de irse, ellos me dijeron a mí, siendo de 23 años, recién casado, quebrado financieramente y emocionalmente inestable, que si yo decidía plantar, ellos me iban a seguir y me iban a apoyar. Yo tenía 23 años y había predicado a veces muy duramente a la congregación. Doy gracias a Dios de que en esa oportunidad yo dije, no, hermanos. Cuando yo estaba en este tiempo, me sentía un poco mal de haber dicho que no, porque pensaba que era algo justo, algo bueno que hacer. Pero al mismo tiempo Dios me estaba convenciendo internamente de que no era el momento. Pero esta situación se estaba repitiendo en varias iglesias y principalmente con varios jóvenes, generalmente entre sus 20s, ¿no? Yo recuerdo hablar con todos mis amigos, en ese tiempo eran como 12 hermanos, y a lo menos 7 de ellos ya estaban plantando iglesias que habían salido de otras iglesias, con un grupito de otras iglesias. Y puedo decir hoy que lamentablemente ninguna de esas personas sigue sirviendo en el ministerio. Todos lo hicieron con muchísima emoción. Solamente 2 personas siguen en el ministerio. Pero de la iglesia que salieron a plantar, se volvieron a dividir y volvieron a plantar otra. Y siguen en el ministerio, pero de esa manera. Si en ese momento yo hubiera dicho que sí, por la emoción de los hermanos que me acompañaron, ahorita estaría solo, porque ninguno de esas personas que me dijeron para plantar y acompañarme están en los caminos del Señor. No perseveraron. Entonces, hermanos, no se trata de emociones. Iglesias plantan iglesias. Debemos ser prudentes con todos los procesos. La emoción no es una suficiente razón para poder plantar iglesias. Plantar iglesias no se trata de seguir nuestras emociones. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra y debe ser tomada con seriedad y debe ser edificada sobre bases sólidas, siguiendo las instrucciones bíblicas.
Otro error es cuando alguien quiere plantar una iglesia no por amor a Cristo, sino para elevar su propio nombre. Y lamentablemente esto es muy común. Todos los falsos maestros que nosotros conocemos, que son abiertamente falsos maestros, están dentro de esta categoría. Pero incluso dentro de un hombre creyente, verdadero, que ama al Señor, puede surgir también esta tentación. Ninguno está libre del ego, ninguno está libre del orgullo. Filipenses 2:3 nos habla y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y Jeremías 45:5 dice: y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Hermanos, plantar iglesias no se trata de tu nombre, no se trata de mi nombre. Incluso cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros servimos, debemos recordar qué significa la palabra siervo. Ahora para muchos es un elogio y quieren que le llamen siervo, ¿verdad? Hay muchos círculos donde nos llamamos siervo. Y lo llamamos así porque es algo bonito de llamarnos entre nosotros a veces siervo del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es un siervo? ¿Qué es un siervo humilde? Es un sirviente de los demás. Es alguien que está para servir a los demás. Es alguien que tiene un corazón que ve a los demás como superiores a sí mismo. Es alguien que está dispuesto a dar su vida por los demás. Eso es un siervo. Una vez me decía un pastor: tú vas a saber que eres un siervo cuando permitas que te traten como siervo. Cuando estés dispuesto a sacrificarte por los demás para poder servirles. Cuando estés dispuesto a servir de todo detrás de bambalinas, sin que nadie se dé cuenta que fuiste tú el que sirvió. Cuando estés dispuesto a levantar hombres y que tomen tu puesto para que ellos puedan seguir la obra del Señor, y no cuando quieras tú siempre estar adelante, dando la cara. Serás un siervo verdadero cuando aceptes el trato de siervo. Plantar iglesias, hermano, no se trata de levantar nuestro nombre. En la Torre de Babel nosotros hemos visto cómo estos hombres querían construir algo grande. Y en muchos círculos de plantación a veces se escucha: queremos hacer algo grande. Y gloria a Dios por eso, porque queremos hacer algo grande para Dios. Mi amigo americano siempre dice: go big or go home, ¿no? Ve a lo grande o vete a tu casa. Y claro, queremos hacer cosas grandes, pero lo queremos hacer para la gloria de Dios, no para nuestro nombre. Estos hombres de la Torre de Babel querían hacerlo todo solamente para su gloria. Cuando la plantación, hermanos, nace del ego, la obra se convierte en competencia, en rivalidad y no en la misión de Dios. Cuando la plantación nace del ego, el pueblo se convierte en una herramienta para obtener mis metas y mis anhelos egocentristas. Cuando la plantación nace del ego, mi preocupación no es el bien del pueblo ni la gloria de Dios, sino más sillas llenas y control absoluto. Cuando la plantación nace del ego, estamos en gran peligro, ya que esto se trata de la esposa de Cristo, con quien no podemos jugar. Y Cristo nunca dejará de proteger a su amada iglesia, por la cual derramó su sangre en la cruz. Por eso hay de aquellos que quieran verse beneficiados y aprovecharse del pueblo del Señor. Hay tantas advertencias en Isaías, en Jeremías, de todas las personas que quisieron aprovecharse del pueblo de Dios y cómo Dios les respondió a ellos. Si plantamos iglesias, hermanos, nunca lo hagamos por nuestro nombre. Y el momento que empecemos a pensar o a sentir en nuestro corazón que eso está siendo una tentación, busquemos ayuda, confesemos nuestro pecado y pidamos perdón al Señor. Hermanos, no necesitamos vivir una prisa carnal, sino una urgencia obediente. La urgencia en obediencia. Veamos Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ahora vamos a ver el modelo positivo, hermanos. Perdónenme que haya comenzado la conferencia con un bajón. Pero vamos ahora a ver lo positivo. Creo que todos hemos venido aquí para aprender el aspecto positivo de cómo podemos plantar iglesias, pero era necesario hablar de este marco donde estamos ahorita viviendo. Hechos 13, ahí encontramos la iglesia en Antioquía que estaba orando y ayunando, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Leamos el texto completo. Dice:
Versículo 2. Ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, ellos obedecieron al Señor, pero lo hicieron con una urgencia santa, también con oración, con preparación y con guía del Espíritu Santo. Pensar que la desorganización o la falta de planificación equivale a la guía del Espíritu Santo es entender mal el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente obra en la acción de la plantación, sino también en la estructura, en la organización, en la evaluación. 3 cosas caracterizan a una urgencia obediente. La capacitación bíblica. La urgencia bíblica no es improvisada. Una iglesia que quiere plantar debe preparar bien a sus obreros en la palabra del Señor. Eso es lo principal. Como plantadores y pastores debemos asegurarnos que aquellos que sean encomendados a la plantación tengan primeramente un amor apasionado y ferviente por Dios, que sea el reflejo de un amor apasionado y ferviente por su palabra. Que tengan el corazón de 2 de Timoteo capítulo 2, 22, cuando dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgalo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La capacidad de enseñanza, hermanos, es la pieza fundamental de la plantación. No es solamente un agregado, no es un extra. Necesitamos a alguien que pueda instruir la palabra del Señor. Mi amigo siempre dice: no se trata de tu deseo de enseñar, se trata del don de enseñanza. Y él decía: ¿cómo puedes saber tú si tienes el don de enseñanza? Obviamente hay muchas formas, la iglesia lo confirma, tú sientes también un llamado, pero él decía: de forma práctica nada más. Mira cómo reacciona la gente cuando estás enseñando. Si nadie te quiere escuchar, si todo el mundo se duerme, si todo el mundo se va, y si tú anuncias que tienes una clase el sábado y nadie viene, quizás no tienes el don de enseñanza. Quizá tienes el deseo de enseñar, pero quizá no tienes el don de la enseñanza. Es importante, hermanos, que dentro de una plantación haya al menos una persona que pueda enseñar la palabra de Dios bíblicamente, con discernimiento, que pueda expresar la palabra de Dios con claridad para que las personas puedan entender el mensaje del Señor. Que los hombres enviados a la plantación también deben tener un corazón dominado por lo que dice Josué 1.8, y por lo que dice el Salmo 119, versículos 99 al 101. Miren lo que dice Josué 1-8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que cuides y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. El hombre que está apasionado, lleno por la palabra del Señor, cuando viene alguien y pide: pastor, quiero un consejo, ¿qué me puede aconsejar en esta circunstancia? Lo primero que va a decir es: ¿qué dice la palabra del Señor acerca de eso que estás pasando? Vamos a la palabra del Señor para buscar la guía espiritual del Señor. Va a poder manejar la palabra del Señor. Él está apasionado, él está meditando de día y de noche en la palabra del Señor. Eso significa esfuerzo y trabajo. Si una persona de repente anhela prepararse, anhela estudiar la palabra del Señor, pero está en una etapa en la que no puede hacerlo, entonces quizá es un momento para evaluar. Quizá no es ahora mismo, pero quizá más adelante será. Uno puede tener el anhelo, pero hay momentos en la vida en los que uno no puede hacer nada más que cuidar a los 2 bebés, atender a la mamá, atender a la familia, sustentar el trabajo, y no hay otras cosas más que hacer. La preparación bíblica para la enseñanza es fundamental para la plantación. No es un extra. Por eso Pablo decía que hayan otros hombres y que hayan diáconos y que hayan siervos para que los pastores se puedan dedicar al estudio y a la oración, a la preparación de la palabra del Señor para que puedan predicar la palabra claramente. El plantador debe tener también un corazón, como dice el Salmo 119, versículos 97 al 101. Ese es
mi pasaje favorito de la Escritura, y dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino aparté mis pies para guardar tu palabra. Ese debe ser el corazón del plantador. Esa debe ser una petición de cada uno de nosotros como plantadores, decirle: Señor, dame ese corazón. Yo quiero poder decir en mi vida cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella, más que mis maestros incluso he aprendido, porque medito más en ella, más que los ancianos incluso a pesar de su edad puedo aprender, porque guardo tus mandamientos, y en todo mal camino apártame, porque quiero obedecer tu palabra. Ese es el corazón de un plantador. No simplemente carisma, no simplemente simpatía, talento, entrada, llegada, buena voz, que cante, que actúe, que haga lo que sea. Esas cosas son secundarias. Lo principal es que el plantador tiene que tener un corazón así por la palabra del Señor. La herramienta fundamental para la plantación de iglesias no es la creatividad humana, ni la estrategia más innovadora, sino la palabra del Señor. Nuestro ministerio, dice el pastor Alistair Begg, no es un ministerio de creatividad, sino un ministerio de afirmación. Tenemos que constantemente afirmar la Escritura. ¿Qué pasaría si mañana quitáramos todas las cosas extra que tenemos en la iglesia y solamente tuviéramos Biblia y nada más? ¿Seguirían las personas en tu iglesia? ¿Seguirían las personas? ¿Irían a esa plantación? ¿O se verían desanimados y dirían: no, ya no me gusta tanto la iglesia? El centro de la plantación de iglesias y de la guía para plantar es la palabra del Señor y la palabra del corazón en el corazón del equipo plantador, y que eso se pueda transmitir a las demás personas que visitan la iglesia. Que el Señor en su gracia nos provea de hombres y mujeres con diligencia, que procuren presentarse ante Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Y miren cómo conecta Pablo aquí la vergüenza. Él dice que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué no tienen de qué avergonzarse? Porque manejan con precisión la palabra de verdad. Qué interesante lo que dice Pablo aquí. Él pudiera haber dicho mil cosas, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse porque provee bien para su familia. Que no tiene de qué avergonzarse porque él siempre anda muy ordenado y muy limpio en sus asuntos. Pero él dice: no, la vergüenza viene si no está esa persona manejando con precisión la palabra de verdad. El plantador necesita ser una persona que maneja con precisión la palabra de verdad. Una iglesia que planta con urgencia bíblica es aquella que levanta obreros fieles a la Escritura, que siembran la semilla del Evangelio con paciencia y esperanza, confiando en que solo Dios da el crecimiento, pero que de ellos es la labor de buscar constantemente la sabiduría, como dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y que no solamente la conozcan, sino que también la vivan y la ejemplifiquen para su iglesia. Otra característica de una urgencia obediente es el desarrollo del liderazgo. No solo necesitamos conocimiento, sino también carácter y liderazgo espiritual. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. La labor del líder, la labor de un pastor, de un maestro, de un plantador es corregir lo que no está bien. No es solamente alentar. El ánimo es muy importante y muchísimas cosas se pueden lograr por el ánimo, hermanos. Y yo estoy descubriendo eso cada vez más como pastor, que tengo que instruir en la palabra, pero también tengo que ser una persona que anima constantemente a los hermanos. Pero finalmente, cuando la palabra del Señor es descrita en Timoteo, dice que la palabra de Dios redarguye, reprende. Y si no redarguye y no reprende, no se está predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios redarguye y reprende, no solamente entusiasma y anima, sino redarguye y reprende. Y se tiene que entender así.
Y luego también el líder tiene que establecer ancianos en cada ciudad y poder dejar entonces una congregación cuando se han establecido ancianos. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 nos habla de que los pastores deben apacentar el rebaño con el ejemplo, pero también que se deben cuidar de no ejercer señorío. Nosotros como pastores, como ancianos, debemos ser los primeros que estamos viviendo aquello que estamos predicando. Debemos pedir a nuestra congregación que nos ayuden en oración, porque tenemos la labor de predicar cada semana la palabra del Señor, que nosotros mismos seamos los primeros sometiéndonos a la palabra de Dios y que podamos pastorear el rebaño del Señor como lo que es el rebaño del Señor, no mi rebaño. Los pastores no somos dueños de la gente, no somos dueños de la oveja. Cristo es el Señor y el dueño de cada oveja, y nosotros mismos lo somos también. Así que debemos reflejar esa enseñanza al mismo tiempo que decimos: yo también necesito aplicar lo que estoy enseñando de aquí. El líder ineficaz, inconstante, egoísta, reaccionario, es incapaz de gobernarse a sí mismo y por lo tanto jamás podrá guiar al pueblo de Dios. ¿Cómo podría pastorear si no gobierna su propio hogar, sus finanzas, sus ojos, su poder, su autoridad y sus anhelos? La iglesia no necesita líderes dominados por la carne, sino siervos con una perspectiva espiritual de las cosas, líderes bíblicos que reflejen el corazón del Señor Jesús, quien fue manso y humilde de corazón, pero que también reflejen el corazón de Timoteo, como Pablo testificó en Filipenses 2, versículos 19 al 22, cuando él dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Mira cómo describe Pablo a alguien a quien él enviaría a la misión, como es Timoteo, y dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es lo que un pastor, un plantador debe tener en su corazón: un desinterés de buscar lo suyo propio para buscar lo que es de Cristo Jesús. Como acabamos de cantar hace un momento, aquel que pone su mirada en las cosas de arriba, aquel que tiene una perspectiva divina, una perspectiva celestial de lo que está aconteciendo en la vida de cada persona, y puede guiarle a esa persona a entender por qué Dios está permitiendo esto en tu vida. ¿Por qué Dios nos está permitiendo esta aflicción, esta carga, esta enfermedad? ¿O por qué Dios nos ha dado también esta bendición? ¿Y cómo debemos aprender a llevarla? Dice Pablo acerca de Timoteo: porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre has servido conmigo en el Evangelio. Que el Señor nos conceda levantar hermanos, líderes que como Timoteo o Epafrodito sirvan con entrega genuina, con interés sincero por los demás y con un corazón rendido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos líderes así, porque Proverbios nos dice en Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia, cae el pueblo. Hermanos, esto no es simplemente, bueno, vayamos a poner una persona por aquí, por allá, y no va a pasar nada. Lo mínimo que pasa es que se cierra la iglesia. Eso es lo mínimo, hermanos. Las vidas golpeadas de las personas que son gobernadas malamente, la mala doctrina, la mala enseñanza, el mal carácter, arruina la vida de las personas, deja marcas imborrables en la vida de las personas. Pero cuando solamente pensamos en sillas y en logística, no estamos amando a la gente. Por eso hay que tener también, hermanos, una prisa, una urgencia obediente en lugar de una prisa carnal. Pablo formó a Timoteo por años antes de enviarlo a la plantación. Pablo invirtió en la vida de Timoteo. Él lo hizo un discípulo de Jesucristo. Y ese es uno de los otros puntos que vamos a hablar aquí: la multiplicación de discípulos de Jesucristo. El objetivo final, hermanos, no es los edificios ni las estructuras, sino discípulos que hacen más discípulos. El pasaje que leímos dice que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Y nosotros somos llamados a ser discípulos ¿de quiénes? Del Señor Jesucristo, no de nosotros.
No estamos llamados a replicarnos nosotros, sino replicar a Cristo en la vida de otros y que podamos ver en otros el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Dios nos ha dado el privilegio como plantadores y pastores de ver desde la primera fila la salvación, la conversión, la santificación, el crecimiento y el envío de muchos hombres a su obra. Qué gran privilegio tenemos como plantadores, como pastores, de poder ver eso, de compartir el Evangelio con una persona, de ver que se arrepiente, de ver que comienza a tomar decisiones en base a ese arrepentimiento, de ver cómo se santifica y cómo va creciendo, verlos algunos de ellos casarse, tener hijos y luego también poder ser enviados a la obra del Señor. Dios nos ha dado ese privilegio tan precioso. Quiera Dios darnos, hermanos, el corazón de Pablo, el corazón de nuestro Señor, un corazón manso y humilde, un corazón que prioriza la obra del Señor antes que mis propios anhelos personales. Primera de Tesalonicenses dice: teniendo gran afecto por vosotros, nos complacimos en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Hermanos, plantar no es solamente abrir un local y predicar los domingos. Plantar es invertir tu vida completa en la vida de las personas. Pablo le está diciendo aquí a los hermanos: yo los he amado tanto que les he dado el Evangelio, pero me hubiera gustado darles hasta mi vida a ustedes, todo lo que pueda darles a ustedes, para que ustedes puedan seguir siendo formados en Cristo. Y eso toma tiempo, hermanos. Yo sé que hay estadísticas de grupos pequeños que se abrieron en 3 meses y que estos crecieron y formaron muchísimos grupos pequeños, y entonces estadísticamente es un éxito. Pero cuando vemos en la palabra del Señor, Pablo siempre habla de años de edificación. Mira Hechos capítulo 20, versículos 31 y 32. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Se dice que Pablo envió a Timoteo quizá entre los 35 a 40 años. Pero él lo conoció cuando Timoteo probablemente tenía entre 18 a 21 años. Muy joven. Invirtió muchísimos años en poder enviarlo. Y acá en Hechos está hablando a los hermanos y les dice: por 3 años, de día y de noche, no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Esta amonestación nos habla de la guianza a que ellos obedezcan todas las cosas que Cristo les ha enseñado, lo que dice la misión. Te voy a amonestar porque no estás viviendo bíblicamente. Mira lo que dice la palabra. Quiero animarte. Pero no solamente la amonestación, sino que Pablo dice que lo hizo con lágrimas. Y eso te habla de amor. Para muchos es muy fácil para nosotros amonestar, quizá, ¿verdad? No, yo tengo un ministerio de la amonestación. No tengo tanto el ministerio del ánimo. Hay esos dos extremos, ¿no? Unos, no, yo no nada de exhortación, a mí dame los mensajes bonitos de ánimo, de aliento, que todos salgan aplaudiendo. Y otras personas, no, yo tengo el don de exhortar y yo te digo las cosas como son. Pero nada de eso nos habla el Señor acá. Nos dice: de día y de noche os exhorté con lágrimas. Amor y amonestación están ligados, pero tomaba tiempo, hermanos. Ahora os encomiendo a Dios, dice Pablo, a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros la herencia entre los santificados. Pablo les dice: yo ya no estoy ahí, pero acuérdense que por 3 años estuve amonestándolos, pero les encomiendo ahora, profundicen en la palabra, porque eso es lo que los va a mantener. ¿Se dan cuenta? Es la palabra del Señor lo que mantiene a los hermanos adelante. Y miren lo que tenía Pablo en su mente. ¿Por qué Pablo invertía tanto en la vida de los hermanos? Colosenses 1:28 dice que él hizo todo esto a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, la imagen que tiene Pablo de su ministerio es la siguiente: ustedes que son la iglesia, yo me voy a parar un día delante de Dios y mi deber es presentarlos perfectos delante de Cristo Jesús. Y ese va a ser mi examen como pastor delante del príncipe de los pastores, delante del pastor de pastores. Entonces, ser pastor no se trata de la oficina, se trata del oficio.
Ser pastor no se trata del beneficio, sino del servicio. Ser pastor no se trata de mi nombre, sino del nombre del Señor en la vida de los demás. Y eso requiere trabajo, esfuerzo, día y noche, con lágrimas. Pablo también dice, sobre todas las cosas y aflicciones que pasé, cada día se agolpa sobre mí la carga por las iglesias. Ora por tus pastores. Son personas que viven con una carga constante. Sí, la podemos dejar delante del Señor cada mañana, cada noche que vamos a dormir. Decimos, Señor, por favor, toma todo esto porque yo no puedo con tantos problemas. Pero seguimos siendo humanos y seguimos siendo cargados. Ora por ellos. La urgencia bíblica, hermanos, nos mueve a formar creyentes que se reproducen. La prisa carnal, en cambio, solo produce discípulos emocionales, de obediencia temporal y emocional, y más preocupados por la apariencia que por la santidad que agrada a Dios. Por eso dejemos la prisa carnal y abracemos la urgencia obediente. Cada día pongamos un ladrillo más en el proceso de plantar iglesias, orando, confiando y obedeciendo a los tiempos de Dios y procesos del Señor, seguros de que Él hará y dará fruto a su obra, porque Él ha prometido que lo que Él comienza, Él lo va a terminar. Hermanos, nosotros hemos visto dos caminos: la prisa carnal, que se basa en números, emociones o el ego y termina destruyendo, y la urgencia santa, que obedece con sabiduría, forma discípulos, prepara líderes y planta iglesias que glorifican a Cristo. La diferencia no es la velocidad, porque ciertamente también tenemos que aprender a soltar a aquellos que estamos capacitando. La prisa nace del hombre, pero la urgencia en obediencia agrada a Dios. Hoy quiero hacerles una pregunta para que puedan llevarse a sus casas, y es: ¿qué mueve tu corazón? ¿Qué mueve nuestra iglesia? ¿Estadísticas, emociones, protagonismo o un amor urgente por Cristo y por las almas perdidas? Hermanos, las almas esperan en un mundo que necesita más iglesias. Cristo nos ha dado su autoridad y su presencia. Plantemos iglesias con fe, con sabiduría, con oración y con preparación. Plantemos iglesias con una urgencia santa, no con una prisa carnal. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos guíes a obedecerte y a servirte con paciencia, a estar tan cerca de ti, Señor, que podamos reconocer los tiempos. Danos, Señor, sabiduría para que podamos reconocer cuándo es el tiempo de enviar, cuándo es el tiempo de todavía pausar y seguir invirtiendo. Danos hombres sinceros, transparentes, que realmente te busquen a ti y que no busquen su gloria personal. Danos hombres y mujeres que aman la plantación de iglesias, que se comprometen, que aman a las almas, pero principalmente, Señor, que aman que tú seas glorificado. Gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.